El Foro de Justicia de Marbella nunca había estado tan concurrido. Periodistas nacionales e internacionales se apiñaban en los pasillos, mientras un riguroso esquema de seguridad controlaba el acceso a la sala principal, donde ocurriría el juicio del doctor Mauricio Tejada y otros 5 médicos involucrados en el entramado de ProNeural Innovations. Afuera, cientos de personas se reunían en vigilia silenciosa, muchas sosteniendo carteles con los rostros de los niños afectados y frases de apoyo. Eduardo estacionó su camioneta en una entrada lateral, conforme a un arreglo previo con las autoridades judiciales. Celia ajustó el vestido azul claro de Sofía, una elección deliberada de la niña que había insistido en el color que para ella simbolizaba la libertad. Su cabello castaño claro, ahora más largo y saludable, estaba recogido en una trenza sencilla, destacando sus expresivos ojos verdes. ¿Estás nerviosa?, preguntó Celia, acomodando un mechón rebelde de la trenza. Sofía negó con un leve movimiento de cabeza. No nerviosa, sin determinada. Eduardo observaba a su hija con una mezcla de orgullo y aprensión. En los últimos días, el equipo de psicólogos había trabajado intensamente para prepararla para este momento, pero nadie podía prever con certeza cómo reaccionaría Sofía al encontrarse personalmente con el hombre que la había mantenido prisionera durante tanto tiempo. Tiago, vestido con sus mejores ropas y excepcionalmente bien portado para un niño de su edad, se acercó a Sofía con el pececito de goma naranja en las manos. «Te traje tu amuleto de la suerte», dijo él solemnemente, colocando el juguete en el bolsillo del vestido de Sofía. «Te dará valor». Sofía sonrió tocando el rostro del niño con cariño. «Gracias, Tiago. Tú eres mi valor». Los oficiales de justicia se acercaron indicando que era hora de entrar. Eduardo se posicionó detrás de la silla de ruedas, aún necesaria para distancias más largas, aunque Sofía ya lograba caminar algunos metros con apoyo. «Estamos listos», confirmó él, tras una última mirada interrogativa a su hija. La entrada de la familia Almeida en el tribunal causó un silencio inmediato. Todas las conversaciones cesaron. Todas las miradas se volvieron hacia la pequeña figura en la silla de ruedas, cuya historia había conmovido al país. Sofía mantenía la barbilla en alto, sus ojos recorriendo la sala con una curiosidad serena. La abogada Patricia Méndez los encontró en el pasillo lateral, conduciéndolos a los lugares reservados. «Todo está preparado», susurró ella. «El juez aprobó tu declaración. Hablarás después de la presentación inicial del caso». Sofía asintió, su expresión inalterada. Eduardo notó que sus dedos apretaban ligeramente el pececito de goma en el bolsillo, un gesto de autoconfort que se había vuelto habitual en los momentos de mayor tensión. Cuando los acusados fueron traídos a la sala, un murmullo recorrió la audiencia. El doctor Tejada entró con pasos hesitantes, el semblante abatido, muy diferente de la figura autoritaria y confiada que había comandado el tratamiento de Sofía durante tantos años. A su lado, otros médicos y ejecutivos de ProNeural presentaban expresiones que variaban entre desafío y resignación. La mirada del médico se encontró brevemente con la de Sofía. Por un instante fugaz, algo indescriptible pasó entre ellos, algo que solo víctima y verdugo podrían comprender completamente. Sofía no desvió la mirada, sosteniéndola con una firmeza sorprendente para sus 11 años. Las formalidades iniciales parecieron arrastrarse durante horas. El juez, un hombre de mediana edad con expresión severa, conducía los procedimientos con meticulosa atención a los detalles. Los fiscales presentaron el caso, una exposición devastadora de evidencias, testimonios y documentos incriminatorios que dibujaban un cuadro claro de la extensión del esquema criminal. Finalmente, llegó el momento de que Sofía hablara. Un silencio absoluto se apoderó del tribunal cuando el juez anunció: «La corte llama ahora a Sofía Almeida para su declaración». Eduardo empujó la silla de ruedas hasta el espacio designado, posicionándola de frente al tribunal. Sofía respiró hondo, mirando directamente al juez antes de comenzar a hablar. Su voz, aunque suave y aún ligeramente hesitante, llevaba una claridad y determinación que llenaban completamente el silencio de la sala. «Señoría, durante 10 años estuve enterrada viva», comenzó ella, cada palabra cuidadosamente articulada.
Mi cuerpo no respondía, pero mi mente estaba ahí. Oía, entendía, sentía todo. Hizo una pequeña pausa, recuperando el aliento. Hablar todavía exigía un considerable esfuerzo físico. El tribunal permanecía en silencio absoluto, decenas de ojos fijos en la pequeña figura que emanaba una fuerza sorprendente. El doctor Tejada y su equipo me daban inyecciones todos los días. Decían que era para ayudar, pero era para mantenerme prisionera. Yo intentaba gritar, intentaba moverme, pero estaba atrapada dentro de mí misma. Sofía se giró ligeramente, sus ojos encontrando los del médico, que ahora miraba fijamente al suelo. Lo recuerdo todo, continuó ella, su voz ganando fuerza. Recuerdo las conversaciones, cuando creían que yo no entendía. Recuerdo las pruebas, los ajustes en las dosis, cuando yo mostraba cualquier señal de mejora. Una lágrima solitaria rodó por el rostro del doctor Tejada, pero Sofía continuó implacable, su voz ahora más firme. La peor parte no fue la prisión física, fue ser tratada como objeto, como experimento, nunca como persona, excepto por Tiago. Al oír su nombre, el niño sentado junto a Celia se enderezó en la silla, su pequeño pecho hinchándose de orgullo. Tiago me vio cuando nadie más veía. Habló conmigo, como persona, y cuando me empujó a la piscina, una sonrisa suave iluminó brevemente su rostro, me dio la oportunidad de despertar. Sofía hizo una pausa más larga, respirando profundamente. El esfuerzo por hablar continuamente era visible, pero su determinación no vacilaba. Estoy aquí hoy, no solo por justicia para mí. Estoy aquí por los otros niños, por los que sobrevivieron y por los que no tuvieron esa oportunidad. Su voz se quebró ligeramente en la última frase, pero ella rápidamente recuperó la compostura. Lo que estos médicos hicieron no fue un error médico, fue una elección. Eligieron usar niños como laboratorio. Eligieron mentir a familias desesperadas. Sofía miró directamente al juez, sus ojos verdes brillando intensamente. Señoría, pido justicia, no por venganza, sino para que ningún otro niño sea enterrado vivo como yo lo fui. Con estas palabras finales, Sofía se recostó en la silla, visiblemente exhausta por el esfuerzo, pero con una expresión de profunda serenidad. El silencio en el tribunal persistió durante varios segundos después de que ella terminara, como si todos necesitaran tiempo para procesar el peso del testimonio que acababan de escuchar. El juez, visiblemente emocionado a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura profesional, agradeció a Sofía e hizo un breve receso. Eduardo se apresuró a llevar a su hija de vuelta a su asiento, orgulloso más allá de las palabras. «Estuviste increíble», susurró él sosteniendo la mano de Sofía. «Hablé por todos nosotros», respondió ella simplemente. Los procedimientos que siguieron parecieron ocurrir a velocidad acelerada. Testimonios técnicos, argumentaciones jurídicas, intentos desesperados de la defensa de minimizar la responsabilidad de los acusados. Pero el impacto del testimonio de Sofía planeaba sobre el tribunal como una presencia tangible, haciendo prácticamente imposible cualquier intento de relativizar la gravedad de los crímenes. Cuando el doctor Tejada fue llamado a declarar, su comportamiento sorprendió a todos. En lugar de negar las acusaciones o intentar justificar sus acciones, como había hecho inicialmente, simplemente admitió todo. «Lo que Sofía dijo es verdad», declaró él, la voz quebrada por la emoción. «Comencé con intenciones que creía científicas, pero perdí mi humanidad en el proceso. No hay justificación para lo que hice. Solo pido que la culpa recaiga principalmente sobre mí, no sobre los colegas que solo seguían mis orientaciones». Este inesperado reconocimiento de la culpa aceleró significativamente los procedimientos. Tras deliberaciones que duraron varios días, la sentencia fue finalmente anunciada. El doctor Tejada recibió 25 años de prisión, sin derecho a beneficios iniciales, mientras que los otros médicos recibieron penas que variaban de 15 a 20 años, dependiendo del grado de implicación. Los ejecutivos de ProNeural Innovations recibieron sentencias similares,
y la empresa fue condenada a pagar indemnizaciones millonarias a todas las familias afectadas. El titular del Telediario Nacional la noche siguiente resumió el sentimiento general: justicia para Sofía y los niños silenciados, fin de uno de los casos de mala praxis médica más impactantes de la historia de España. Pero para Sofía y su familia, el fin del juicio marcó no una conclusión, sino el verdadero inicio de un nuevo viaje. 3 meses después de la sentencia, en una soleada mañana de domingo, Eduardo observaba desde la terraza mientras Sofía daba pasos cuidadosos por el jardín, apoyada solo en un bastón ligero. Tiago caminaba a su lado, ajustando pacientemente su ritmo al de ella, contando alguna historia elaborada que hacía sonreír a Sofía a cada pocos pasos. «Está cada vez más fuerte», comentó Celia acercándose con 2 tazas de café, ofreciéndole una a Eduardo. La fisioterapeuta dijo que en unos meses quizás ya no necesite el bastón para distancias cortas. Eduardo aceptó el café con una sonrisa de gratitud. En los últimos meses, su relación con Celia había evolucionado silenciosamente hacia algo más profundo que una simple relación profesional. Todavía no habían discutido abiertamente esa transformación, pero ambos la sentían crecer naturalmente, día tras día. «A veces me pregunto si merezco esta segunda oportunidad», confesó él, observando a Sofía inclinarse para examinar una flor que Tiago señalaba. «Pasé 10 años sin realmente ver a mi propia hija. Acepté todo lo que me dijeron sin cuestionar». Celia le tocó el brazo suavemente. «Hiciste lo que creías que era mejor para ella. Y cuando te diste cuenta de la verdad, moviste cielo y tierra para salvarla». Eduardo cubrió su mano con la suya, sintiendo el calor reconfortante de aquel toque. «Sofía no te culpa», continuó Celia. «Ella entiende que tú también fuiste engañado, manipulado por alguien en quien confiabas». Era verdad. Una de las primeras conversaciones realmente profundas que Eduardo había tenido con su hija después de su recuperación inicial fue precisamente sobre eso. Su sentimiento de culpa por no haber percibido antes lo que sucedía. Sofía, con una sabiduría que frecuentemente lo sorprendía, simplemente había dicho: «Tú también fuiste una víctima, papá. Vamos a curarnos juntos». Y eso era lo que estaban haciendo día tras día. Curándose juntos, redescubriéndose mutuamente, construyendo una nueva relación basada no en el trauma compartido, sino en la alegría de cada pequeña conquista. La recuperación física de Sofía continuaba impresionando a todos los especialistas involucrados. Su férrea determinación transformaba cada sesión de fisioterapia en una oportunidad de superación. El habla se volvía progresivamente más fluida, aunque aún mantenía un ritmo característico, ligeramente más lento de lo normal, una marca que probablemente la acompañaría el resto de su vida. Pero la verdadera evolución estaba más allá de lo físico. Sofía demostraba una madurez emocional y una perspectiva de vida que trascendían con mucho su edad cronológica. Como ella misma le había explicado a la psicóloga que la acompañaba, observé el mundo durante 10 años, sin poder participar. Vi cosas que otros niños no ven. Esa comprensión profunda de la vida se manifestaba de maneras sorprendentes. En sus pinturas cada vez más elaboradas, Sofía expresaba emociones complejas con una sofisticación que impresionaba incluso a artistas profesionales. Su preferencia por los tonos azules permanecía, pero ahora integrados en composiciones más diversas y vibrantes. «Voy a pintar lo que sentía y lo que siento ahora», le había explicado ella a Eduardo, cuando él le proporcionó un estudio completo en una de las habitaciones de la mansión, para que otros entiendan. Y muchos empezaban a entender. Una pequeña exposición de sus obras, organizada inicialmente como evento benéfico para la recién creada Fundación Sofía Almeida, había atraído una atención significativa de la comunidad artística. Críticos destacaron la extraordinaria profundidad emocional y la perspectiva única entre inocencia y sabiduría ancestral presente en los lienzos de la joven artista. La fundación, ideada por Eduardo y activamente planificada por Sofía,
Se había establecido rápidamente como una voz importante en la defensa de los derechos de los pacientes pediátricos. Su objetivo principal era garantizar que los niños con condiciones neurológicas complejas recibieran múltiples evaluaciones independientes, además de proporcionar apoyo jurídico a familias que sospecharan de negligencia o mala praxis médica. Quiero transformar lo que sufrí en protección para otros niños, había declarado Sofía en su primera entrevista formal, concedida 6 meses después del juicio. La repercusión había sido inmensa, resultando en donaciones significativas y, más importante, en una concienciación nacional sobre los derechos de pacientes vulnerables. En una tarde de otoño, mientras Eduardo revisaba documentos de la fundación en su oficina, Sofía entró silenciosamente, apoyándose en su bastón. A sus 11 años, casi 12 ya, había crecido visiblemente en los últimos meses, y su rostro comenzaba a mostrar los primeros signos de la adolescencia que se acercaba. «Papá, necesito mostrarte algo», dijo ella, su habla ahora fluyendo con mayor naturalidad, aunque aún conservaba el ritmo distintivo que se había convertido en parte de su identidad. Eduardo se levantó inmediatamente, atento como siempre a cualquier solicitud de su hija. «¿Qué pasa, princesa?», Sofía extendió un sobre. «Recibí esta carta. Es del doctor Tejada». Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Del doctor Tejada? ¿Cómo consiguió enviarte esto?» «A través de sus abogados. Fue aprobada por el juez», explicó Sofía con calma. «Ya la leí. Quiero que tú la leas también». Con manos ligeramente temblorosas, Eduardo abrió el sobre. La carta, escrita con caligrafía meticulosa, comenzaba con un simple «Querida Sofía». Eduardo leyó en silencio, su rostro reflejando una mezcla compleja de emociones a medida que avanzaba por el texto. Era una carta de confesión completa y de pedido de perdón. El médico detallaba cómo había perdido gradualmente su brújula moral en nombre de la ciencia y la ambición personal. Explicaba que inicialmente creía estar desarrollando tratamientos que eventualmente ayudarían a miles de niños, pero que se había dejado corromper por los incentivos financieros y por el poder que el estudio le confería. «No espero ni merezco tu perdón», concluía la carta. «Solo quiero que sepas que tus palabras en el tribunal me despertaron de mi propia prisión moral. Dedicaré el resto de mi vida, incluso tras las rejas, a exponer completamente este esquema y ayudar a la fundación que lleva tu nombre a garantizar que nada similar vuelva a suceder jamás». Eduardo levantó los ojos de la carta, encontrando la mirada serena de Sofía. «¿Qué piensas?», preguntó ella simplemente. Eduardo eligió sus palabras con cuidado. «Creo que parece genuinamente arrepentido, pero eso no borra lo que hizo». «No», asintió Sofía, «nada lo borra, pero quiero responder». «¿Vas a perdonarlo?», preguntó Eduardo sorprendido. Sofía reflexionó por un momento antes de responder. «Perdonar no es olvidar, papá. Perdonar es liberarme del peso del odio». Tras una breve pausa añadió, «Además, él puede ayudar a otros niños ahora, con su conocimiento desde dentro del sistema». Eduardo sintió una oleada de admiración por su hija. Su capacidad de compasión, incluso después de todo lo que había sufrido, era simplemente extraordinaria. «Apoyaré cualquier decisión que tomes», dijo él finalmente. Sofía sonrió acercándose para abrazarlo, otro gesto que se había vuelto progresivamente más natural para ella. «Gracias, papá, por confiar en mi juicio». Esa noche, durante la cena, Sofía anunció una decisión que sorprendió a todos. «Quiero volver a la escuela el próximo semestre», declaró ella, entre cucharadas del puré de patatas preparado por Celia. Eduardo casi se atraganta con su vino. «¿Escuela? ¿Estás segura? Podemos continuar con los profesores particulares hasta que te sientas completamente preparada». Sofía movió la cabeza con determinación. «Estoy lista para el mundo real. Quiero amigos de mi edad. Quiero aprender en grupo». Tiago, que asistía a una escuela pública local, se animó inmediatamente. «Podrías ir a mi escuela, sería increíble. Te presentaría a todo el mundo». Eduardo y Celia intercambiaron miradas preocupadas considerando los desafíos que tal decisión implicaría. La notoriedad de Sofía después del caso nacional,
sus limitaciones físicas aún presentes, el inevitable escrutinio público. No sería fácil, ponderó Eduardo. La gente la reconocerá, hará preguntas, quizás no siempre sea amable. Lo sé, respondió Sofía con sorprendente pragmatismo. Pero estar protegida para siempre no es vida real. Aprendí esto de la manera más difícil. Había una lógica incuestionable en sus palabras. Después de pasar 10 años prisionera, Sofía anhelaba experiencias auténticas, incluso si eran desafiantes. Podríamos considerar la Escuela Internacional de Marbella, sugirió Celia después de unos momentos de reflexión. Tienen una excelente estructura para la inclusión y un programa respetado. Sofía asintió entusiastamente. ¿Podemos visitarla? ¿Ver cómo es? Eduardo asintió, incapaz de negar cualquier cosa que trajera ese brillo a los ojos de su hija. Concertaré una reunión la próxima semana. 2 semanas después, tras una visita exitosa y diversas reuniones con el equipo pedagógico, la decisión estaba tomada. Sofía comenzaría el próximo semestre como estudiante regular de la Escuela Internacional de Marbella, con algunas adaptaciones específicas para sus necesidades, pero plenamente integrada en las clases regulares. La noticia de la matrícula de Sofía, aunque mantenida en relativa discreción por la escuela, inevitablemente se filtró a la prensa local. Lo que podría haberse transformado en un circo mediático fue hábilmente gestionado por la asesoría de comunicación de la Fundación Sofía Almeida. Se concedió una única rueda de prensa, con Sofía respondiendo algunas preguntas cuidadosamente seleccionadas sobre sus expectativas para la vida escolar. «Quiero ser solo una estudiante más», declaró ella con simplicidad. «Quiero aprender, hacer amigos y descubrir quién soy más allá de mi historia». Los meses pasaron rápidamente, llenos de preparativos para este nuevo capítulo. Sofía continuaba con sus sesiones intensivas de fisioterapia y fonoaudiología, determinada a minimizar sus limitaciones antes del inicio de las clases. Su bastón, ahora personalizado con delicadas pinturas en tonos azules hechas por ella misma, se había convertido más en un accesorio de estilo que en un símbolo de fragilidad. Paralelamente, la vida en la mansión de los Almeida continuaba su transformación gradual. La relación entre Eduardo y Celia había evolucionado naturalmente, hacia un romance discreto pero profundo, construido sobre cimientos de respeto mutuo y admiración. Tiago, encantado con la idea, había declarado una mañana durante el desayuno: «Ahora somos una familia de verdad, ¿verdad?». La pregunta inocente había provocado sonrisas avergonzadas en los adultos, pero había plantado una semilla que germinó silenciosamente en los meses siguientes. En la víspera del primer día de clase de Sofía, la familia se reunió para una cena especial. La mesa estaba decorada con flores frescas, y Celia había preparado todos los platos favoritos de la niña. «Un brindis», propuso Eduardo, alzando su copa. «Por los nuevos comienzos, por los nuevos comienzos», hicieron eco los demás, incluyendo a Tiago con su zumo de uva en una copa especial que lo hacía sentirse parte del ritual adulto. Después de la cena, mientras Celia y Tiago arreglaban la cocina, Eduardo encontró a Sofía en la terraza, contemplando el mar nocturno. La luz de la luna se reflejaba en sus ojos verdes, realzando la determinación que se había convertido en su sello distintivo. «¿Nerviosa por mañana?», preguntó él, sentándose a su lado. Sofía consideró la pregunta por un momento. «Un poco, pero es un buen nerviosismo, de expectativa». Eduardo sonrió, reconociendo en su hija la misma resiliencia que la había traído hasta allí. «Sabes, a veces todavía me encuentro mirándote y apenas creyendo cómo hemos llegado a este punto. Hace un año no me atrevería a soñar con que fueras a la escuela, hicieras planes, vivieras». Sofía tocó la mano de su padre suavemente. «Siempre supe que pasaría. Incluso en los días más oscuros, sabía que un día sería libre. Simplemente no sabía cómo». «¿Y ahora, cuáles son tus sueños?», preguntó Eduardo, genuinamente curioso sobre cómo Sofía visualizaba su futuro. «Quiero estudiar neurología», respondió ella prontamente, sorprendiéndole. «Quiero entender cómo funciona la mente, cómo puede quedarse atrapada y cómo puede liberarse». Había una poesía profunda en ese deseo,
la víctima transformando su experiencia traumática en vocación de curación. Eduardo sintió que sus ojos se humedecían al considerar la extraordinaria jornada que había traído a su hija a este momento. «Y también quiero seguir pintando», añadió Sofía mirando el horizonte donde el cielo oscuro se encontraba con el mar. «El arte me salvó cuando no podía hablar. Ahora me ayuda a decir lo que las palabras no alcanzan». En ese momento, Tiago y Celia se unieron a ellos en la terraza, completando el pequeño círculo familiar. El niño, ahora de 9 años, se sentó al lado de Sofía, compartiendo historias animadas sobre la escuela y los profesores. Celia se colocó cerca de Eduardo, sus manos encontrándose discretamente entre las sillas. Observando aquella escena, Eduardo sintió una plenitud que jamás había imaginado posible de nuevo, después de los traumáticos eventos de los últimos años. De una tragedia incomprensible, había nacido una nueva familia, unida por lazos más profundos que la sangre, lazos forjados a través de la adversidad, el coraje y el amor incondicional. Sofía, percibiendo la mirada contemplativa de su padre, le sonrió, una sonrisa plena sin esfuerzo, iluminando su joven rostro con una alegría genuina que antes parecía imposible. «Estamos bien, papá», dijo ella simplemente. «Todos nosotros finalmente estamos viviendo». Y era verdad. Después de una década de oscuridad, la luz había regresado no solo a los ojos de Sofía, sino a la vida de todos a su alrededor. La niña que había estado enterrada viva en su propio cuerpo, ahora bailaba, a veces con pasos vacilantes, a veces apoyada en otros, pero siempre avanzando, siempre creciendo, siempre libre. A la mañana siguiente, vestida con su nuevo uniforme escolar y sosteniendo su bastón pintado a mano, Sofía Almeida daría su primer paso hacia un mundo de posibilidades que una vez le había sido negado. No como víctima, no como símbolo, sino simplemente como una chica de casi 12 años, lista para escribir los próximos capítulos de su extraordinaria historia. Una historia que, como ella misma diría años más tarde en su discurso de graduación en la Facultad de Medicina, apenas comenzaba. Fin de la historia. Estimados oyentes, esperamos que la jornada de Sofía Almeida haya tocado sus corazones. Para seguir acompañando historias igualmente emocionantes que celebran la fuerza del espíritu humano, hemos preparado una lista de reproducción especial que pueden encontrar en el enlace a la izquierda del video. Si esta narrativa ha despertado emociones en ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle a me gusta. Todos los días traemos historias únicas que exploran las complejidades de la vida, la superación y la esperanza. Compartan en los comentarios el momento que más les tocó de esta historia y sus reflexiones sobre la increíble jornada de Sofía. Estamos ansiosos por leer sus palabras y conectar con cada uno de ustedes a través de estas narrativas que nos recuerdan el valor de la libertad, la familia y la capacidad humana de renacer incluso de las circunstancias más difíciles. En los días que siguieron al incidente de la piscina, la mansión de los Almeida fue tomada por una atmósfera aún más tensa. El doctor Teixeira había aumentado la frecuencia de sus visitas, pasando ahora horas seguidas en la habitación de Sofía, siempre con la puerta cerrada y permitiendo solo la entrada de su equipo particular. Eduardo observaba todo con creciente inquietud. La semilla de duda plantada aquel día a la orilla de la piscina comenzaba a germinar, alimentada por pequeñas inconsistencias que ahora parecían saltar a sus ojos. ¿Por qué Sofía había vuelto a su estado catatónico tan rápidamente después de demostrar señales tan claras de conciencia? ¿Por qué el médico había insistido tanto en aquella inyección preventiva? Mientras tomaba su café en la terraza que daba vista al mar, Eduardo repasaba mentalmente los últimos 10 años. Había algo profundamente erróneo en toda aquella situación, una sensación que no lograba definir con precisión, pero que lo consumía por dentro. ¿Ha dormido mal, señor Eduardo?, preguntó Celia mientras servía más café. Tiene unas ojeras terribles. No pude pegar ojo, admitió él pasando la mano por su rostro cansado. Sigo pensando en lo que pasó con Sofía en la piscina. Usted lo vio, Celia. Se movió, hizo sonidos. Sí lo vi, señor, respondió el ama de llaves con cautela.
Pero el doctor Teixeira no dijo que fueron solo espasmos musculares involuntarios, reacción al choque del agua fría. Eduardo negó con la cabeza, insatisfecho con la explicación. Durante 10 años creí en todo lo que me dijeron sobre la condición de Sofía, pero ahora su voz falló. ¿Dónde está Tiago? En la escuela, señor. Vuelve después del almuerzo. Eduardo asintió pensativo. Desde el incidente, el doctor Teixeira había prohibido expresamente la aproximación del niño, alegando que Sofía necesitaba reposo absoluto y ambiente controlado. El equipo médico había descartado completamente el evento como meros espasmos musculares involuntarios. Una explicación que Eduardo antes habría aceptado sin cuestionar, pero que ahora le sonaba cada vez más vacía. Aquella tarde, contrariando las órdenes médicas, Eduardo entró solo en la habitación de su hija. La enfermera de guardia se había ausentado momentáneamente, dándole una rara oportunidad de quedarse a solas con Sofía. La niña estaba como siempre, sentada en la silla adaptada, la mirada aparentemente vacía dirigida hacia la ventana, el cuerpo completamente inmóvil. «Sofía, mi amor», susurró él, arrodillándose ante su hija y sosteniendo sus pequeñas manos. «Papá está aquí. Si puedes oírme, si puedes entenderme de alguna forma, dame una señal, cualquier señal». Nada sucedió. Los ojos verdes permanecieron fijos en algún punto distante, sin foco. «Sé que estás ahí dentro», continuó él, la voz embargada. «Te vi reaccionar en la piscina. No fueron espasmos. Te moviste, hija. Hiciste sonidos». Las lágrimas corrían libremente por el rostro del empresario mientras imploraba una respuesta que no llegaba. Finalmente, derrotado, besó la frente de su hija y se levantó. Fue entonces cuando notó algo en la mesita de noche. Una pequeña carpeta con anotaciones médicas. Normalmente, todos los registros se guardaban en una oficina separada, lejos de ojos curiosos. Intrigado, Eduardo tomó el documento y comenzó a leer. Eran registros de medicaciones, horarios de administración y dosificaciones. Algo llamó su atención inmediatamente. Las dosis parecían extremadamente altas, muy por encima de lo que él recordaba haber autorizado. La puerta de la habitación se abrió abruptamente y la enfermera entró, paralizándose al ver a Eduardo con la carpeta en las manos. «Señor Almeida, no sabía que estaba usted aquí», dijo ella, visiblemente nerviosa. «Esas son solo anotaciones de rutina. Debería haberlas guardado». Ella extendió la mano, claramente ansiosa por recuperar el documento. Eduardo dudó por un momento antes de devolver la carpeta. Notando cómo la enfermera la presionó inmediatamente contra su pecho, como si protegiera un tesoro. «¿Cuáles son esos medicamentos?», preguntó él, manteniendo la voz tranquila. «No recuerdo haber autorizado cambios recientes en el tratamiento de Sofía. Son solo los sedantes suaves y relajantes musculares de siempre, señor», respondió ella rápidamente. «Para la comodidad de Sofía, el doctor Teixeira puede explicarlo mejor, si usted lo desea». Eduardo asintió lentamente, fingiendo aceptación, pero su mente trabajaba frenéticamente. ¿Sedantes? ¿Relajantes musculares? ¿Por qué su hija, que apenas se movía, necesitaría tantos relajantes musculares? Cuando Tiago regresó de la escuela aquella tarde, Eduardo lo observó desde la ventana de la oficina. El niño jugaba solo en el jardín, ocasionalmente mirando hacia la ventana de la habitación de Sofía, con una expresión que mezclaba tristeza y curiosidad infantil. «Tiago», llamó Eduardo saliendo al jardín. «¿Puedo hablar contigo un minuto?». El niño se acercó tímidamente, todavía cargando la culpa por el incidente de la piscina. «¿No estás enojado conmigo?», preguntó él, los ojos grandes y expresivos revelando su preocupación. «Claro que no», respondió Eduardo agachándose para ponerse a la altura del niño. «De hecho, quiero agradecerte». La expresión de Tiago se transformó en confusión. «¿Agradecerme? Pero si tiré a Sofía a la piscina». «Sí, y fue gracias a eso que vi algo muy importante», explicó Eduardo, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Tiago, cuando hablabas con Sofía antes del accidente, ¿creías que ella te entendía?». El niño pensó por un momento antes de responder con la sinceridad desconcertante de los niños. «Claro que sí. Sus ojos me seguían. A veces creo que casi sonreía, ¿sabes? No con la boca, sino con los ojos». Eduardo sintió un nudo en la garganta.
era exactamente lo que él mismo había notado. ¿Por qué seguías hablándole incluso cuando ella no respondía? Tiago se encogió de hombros, como si la respuesta fuera obvia. Porque todo el mundo necesita un amigo. Mamá dice que incluso cuando las personas no pueden hablar, pueden escuchar. Y sus ojos, ellos dicen cosas. En ese momento, Eduardo tomó una decisión. Había algo mal sucediendo en su casa, algo relacionado con el tratamiento de su hija, y él necesitaba descubrir qué era. Ya no confiaría ciegamente en los médicos, especialmente en el doctor Teixeira. Tiago, ¿te gustaría seguir siendo amigo de Sofía? El rostro del niño se iluminó. ¿De verdad puedo? Pero el doctor dijo que ya no podía ir allí. Vamos a hacer un pacto secreto, propuso Eduardo, sintiéndose extraño por estar conspirando con un niño de 8 años, pero siguiendo su intuición. Puedes visitar a Sofía cuando el médico y las enfermeras no estén cerca, pero tiene que ser nuestro secreto, ¿está bien? No se lo cuentes a nadie, ni siquiera a tu madre por ahora. Tiago asintió solemnemente, su pequeño rostro asumiendo una expresión de determinación casi cómica en su seriedad. Aquella noche, Eduardo no consiguió dormir de nuevo. A las 3 de la mañana se levantó y se dirigió silenciosamente a la habitación de Sofía. La enfermera nocturna acababa de hacer su ronda y no volvería tan pronto. Al entrar, encontró a su hija durmiendo en la cama hospitalaria, pareciendo aún más frágil bajo la luz tenue de la lámpara de noche. Con cuidado de no despertarla, aunque parte de él dudaba que ella realmente estuviera en un sueño natural, Eduardo comenzó a registrar discretamente los armarios médicos. En un cajón cerrado con llave, que abrió con la llave maestra de la casa, encontró un conjunto de frascos de medicamentos cuyos nombres nunca había visto antes en las prescripciones oficiales. Tomó fotos de todos con su celular, registrando nombres, concentraciones y fechas de caducidad. Haría búsquedas al día siguiente. Mientras cerraba el cajón, su mirada cayó sobre la papelera al lado de la mesa. Entre papeles comunes, vio lo que parecía ser una hoja rota de anotaciones médicas. Intrigado, tomó los trozos de papel y los guardó en el bolsillo de su bata. Volvió a su habitación y esparció los fragmentos sobre la mesa, intentando unirlos como un rompecabezas. Eran partes de una anotación clínica, con la caligrafía característica del doctor Teixeira. Aunque incompleta, la frase que logró armar le heló la sangre. Paciente demuestra señales de conciencia durante reducción experimental de la dosis. Retornar al protocolo anterior inmediatamente. La fecha en la parte superior de la hoja era de 3 meses atrás. A la mañana siguiente, Eduardo se despertó con una nueva determinación. Durante el café observó a Celia organizando la cocina con su eficiencia habitual. Celia, la llamó él intentando sonar casual. Noté que el doctor Teixeira siempre se lleva todos los registros médicos de Sofía. ¿Sabe si algo se queda aquí en la casa? El ama de llaves pareció ligeramente incómoda con la pregunta. Bueno, señor, no debería saber esto, pero a veces veo a la enfermera Luisa tirando papeles a la basura del consultorio improvisado. Papeles que han sido rotos, ¿sabe? Me pareció extraño, porque normalmente los documentos médicos se trituran, ¿verdad? Eduardo asintió sintiendo su corazón acelerarse. ¿Y con qué frecuencia sucede eso? Casi todas las semanas después de la visita del doctor, respondió ella, acercándose y bajando la voz. Señor Eduardo, ¿está pasando algo malo? Usted está diferente desde el accidente de la piscina. Eduardo dudó. Confiaba en Celia, que trabajaba en la casa desde hacía casi 2 meses, y siempre había demostrado una dedicación genuina. Además, Tiago claramente había establecido una conexión especial con Sofía. Celia, creo que mi hija está consciente, dijo él finalmente, y tengo razones para sospechar que su tratamiento no es lo que parece ser. Los ojos del ama de llaves se abrieron de par en par. ¿Está usted diciendo que el doctor Teixeira que no está tratando a la niña correctamente? Todavía no estoy seguro de nada, admitió Eduardo. Pero necesito descubrir la verdad, y para eso voy a necesitar su ayuda. Celia permaneció en silencio por unos segundos, procesando la información. Finalmente, con un suspiro determinado, asintió. Cuente conmigo, señor Eduardo, y con Tiago también, si usted lo permite. Esa niña, sus ojos dicen mucho más de lo que los médicos admiten. Aquella tarde,
Cuando el doctor Teixeira llegó para su visita diaria, Eduardo lo recibió con una sonrisa cordial, ocultando las sospechas que crecían en su pecho. Mientras el médico examinaba a Sofía, Eduardo observaba cada movimiento, cada anotación, cada medicamento administrado, ahora viendo todo bajo una nueva luz. ¿Algún cambio?, preguntó casualmente mientras el médico guardaba sus instrumentos. Lamentablemente no, Eduardo, respondió el doctor Teixeira, con lo que ahora parecía una falsa compasión. Los espasmos del otro día fueron solo reflejos neurológicos básicos, sin indicación de conciencia. Es importante que mantengamos las expectativas realistas. Eduardo asintió, fingiendo aceptación. Claro, doctor. Siempre he confiado en su juicio profesional. Cuando el médico salió, Eduardo intercambió una mirada significativa con Celia, que estaba arreglando la sala. El ama de llaves discretamente señaló la papelera de la oficina, indicando que había algo allí. Aquella noche un nuevo capítulo comenzaría en la vida de la familia Almeida. Una investigación clandestina dentro de la propia casa. Una búsqueda desesperada por la verdad sobre la condición de Sofía. Y lo más importante, una carrera contra el tiempo para liberarla de lo que sea que estuviera sucediendo bajo el disfraz de tratamiento médico. Mientras tanto, en la habitación tenuemente iluminada, Sofía permanecía sentada en su silla, los ojos verdes fijos en la puerta, como si esperara, como si supiera que algo estaba a punto de cambiar, como si, por primera vez en 10 años, hubiera esperanza. La luz de la luna penetraba por las cortinas entreabiertas de la oficina, donde Eduardo había pasado las últimas 3 horas. Ante él, sobre la gran mesa de madera maciza, decenas de fragmentos de papel estaban cuidadosamente organizados. Celia se había convertido en su aliada más valiosa en esta investigación sigilosa, recolectando pacientemente todo papel descartado por el equipo médico durante las últimas semanas. «Es como armar un rompecabezas gigante», murmuró Eduardo, frotándose los ojos cansados. Celia, que lo ayudaba pacientemente, suspiró mientras alineaba algunos trozos rasgados más. El doctor Teixeira es meticuloso al destruir los documentos, pero no lo suficiente. Debería usar una trituradora. Afortunadamente no lo usa, respondió Eduardo, encajando un fragmento más al conjunto que comenzaba a formar un patrón coherente. Los descubrimientos de las últimas semanas habían sido perturbadores. Los fragmentos ya reunidos revelaban que Sofía recibía dosis extraordinariamente altas de sedantes y relajantes musculares, 4 veces por encima de lo recomendado para una niña de su edad y peso. Anotaciones en los márgenes como señales de conciencia observadas, ajustar sedación y reacción a la estimulación verbal, aumentar dosificación nocturna, confirmaban las peores sospechas de Eduardo. El equipo médico estaba suprimiendo deliberadamente la conciencia de su hija. ¿Por qué alguien le haría eso a una niña?, preguntó Celia, la voz cargada de indignación contenida mientras pegaba un fragmento más. Eduardo negó con la cabeza, incapaz de encontrar una respuesta que tuviera sentido. Todavía no lo sé, pero lo descubriré. Cada nueva pieza de este rompecabezas me acerca a la verdad. En ese momento, un pequeño trozo de papel llamó su atención. Parecía un encabezado con un logotipo parcial y las letras Proneu, seguidas de algo ilegible. Eduardo frunció el ceño intentando recordar dónde había visto ese símbolo antes. Parece parte de un logotipo corporativo, observó Celia. ¿Quizás de un laboratorio? Eduardo asintió lentamente, una nueva idea formándose en su mente. Celia, necesito revisar algo en el ordenador del doctor Teixeira. ¿En su ordenador? ¿Pero cómo va a conseguir acceso? El portátil que usa en el consultorio improvisado aquí en casa es propiedad de la clínica particular que monté para Sofía, explicó Eduardo. Técnicamente, es mi equipo. A la mañana siguiente, Eduardo esperó a que el doctor Teixeira concluyera su visita diaria y abandonara la mansión. Tan pronto como el médico se marchó, se dirigió al pequeño consultorio montado en la planta baja. El portátil permanecía sobre la mesa, protegido por contraseña. «Maldita sea», murmuró Eduardo, mirando la pantalla de inicio de sesión. «¿Puedo ayudar?» La voz infantil de Tiago lo sobresaltó. «Tiago, no deberías estar en la escuela. Hoy es feriado municipal.
explicó el niño con una sonrisa. Día de la fundación de la ciudad. Eduardo sonrió, reconociendo la oportunidad inesperada. De hecho, quizás puedas ayudarme. ¿Alguna vez has visto al doctor Teixeira tecleando la contraseña de este ordenador? Los ojos astutos de Tiago brillaron. Sí, lo vi. Siempre usa la misma contraseña. Son los números de la matrícula de su coche. Eduardo sintió una ola de admiración por la observación perspicaz del chico. ¿Te acuerdas cuáles son? MHT 485, recitó Tiago prontamente. Mamá dice que tengo memoria fotográfica. Con los dedos ligeramente temblorosos, Eduardo tecleó los caracteres. La pantalla parpadeó y el sistema se inició, revelando el escritorio del médico. Tiago, eres increíble, elogió Eduardo mientras el niño sonreía orgulloso. Ahora necesito que vayas a jugar a otro sitio, ¿está bien? Y nuestro secreto sigue en pie. Tras la salida del niño, Eduardo comenzó a rastrear metódicamente el contenido del ordenador. La mayoría de los archivos contenían solo datos clínicos básicos, registros de medicaciones y exámenes de rutina. Toda información que él ya conocía. Estaba a punto de rendirse cuando notó una carpeta encriptada titulada Proyecto Proneural. Su corazón se aceleró. Era el mismo prefijo que había visto en el fragmento de papel. Intentó acceder a ella, pero se necesitaba una nueva contraseña. Después de varios intentos infructuosos, decidió probar otro enfoque. Abrió el historial de correos electrónicos del médico, quien afortunadamente seguía conectado al sistema. Lo que encontró hizo que su sangre se helara en las venas. Decenas de correos electrónicos intercambiados con una empresa farmacéutica internacional llamada Proneural Innovations. Los mensajes discutían un estudio clínico no registrado sobre supresión de síntomas neurológicos en pacientes pediátricos. El nombre de Sofía aparecía repetidamente, junto con otros 15 nombres de niños. «Dios mío», susurró Eduardo, sintiendo náuseas mientras leía un mensaje particularmente perturbador. La paciente Sofía Almeida sigue siendo nuestro caso más exitoso. 10 años de supresión neurológica continua sin que la familia perciba signos de conciencia. Datos valiosos para el desarrollo del protocolo B. Recomiendo un aumento en la compensación financiera del estudio. Con las manos temblorosas, Eduardo siguió explorando. Encontró transferencias bancarias sustanciales a una cuenta offshore a nombre de Mauricio Teixeira, correlacionándolas con fechas de informes de progreso sobre Sofía y los otros niños. Pero el golpe más devastador llegó cuando encontró una carpeta de archivos de video. Fechados 10 años atrás, los videos mostraban a Sofía con solo 6 meses de edad. Sana, sonriente, reaccionando normalmente a estímulos. En uno de los videos, el doctor Teixeira discutía con otro médico la necesidad de ajustar el tratamiento para mantener los parámetros del estudio. La revelación golpeó a Eduardo como un rayo. Sofía no había nacido con parálisis neuromotora. El diagnóstico era falso. El tratamiento experimental que supuestamente debía ayudarla era en realidad lo que la mantenía en estado vegetativo. Durante 10 años, su hija había sido utilizada como conejillo de indias humano para el desarrollo de drogas experimentales. Sin darse cuenta, Eduardo dejó que las lágrimas corrieran libremente mientras descargaba todos los archivos a un pendrive. Su mente giraba entre el shock, la culpa y una furia creciente. ¿Cómo no se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo? ¿Cómo había permitido que ese hombre, a quien consideraba casi de la familia, le hiciera eso a su única hija? «Señor Eduardo». La voz de Celia lo trajo de vuelta a la realidad. «¿Está todo bien? Usted está pálido». Eduardo levantó la mirada sin intentar esconder las lágrimas. «Encontré la verdad, Celia». Su voz salió entrecortada. «Es peor de lo que imaginábamos. Sofía está consciente. Siempre lo ha estado. El tratamiento no es para curarla, es para mantenerla paralizada. Todo es falso, todo una mentira horrible». Celia se llevó las manos a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. «Dios mío, ¿pero por qué? ¿Por qué harían algo tan monstruoso?» «Dinero», respondió Eduardo amargamente. «Experimentos con medicamentos. Sofía y otros niños son conejillos de indias en un estudio clandestino». Mientras explicaba sus descubrimientos a Celia,
Un plan comenzaba a formarse en su mente. No confrontaría al médico de inmediato. Sería peligroso e imprudente. Necesitaba reunir más pruebas, documentar todo meticulosamente y garantizar la seguridad de Sofía durante el proceso. «Necesito tu ayuda más que nunca», dijo él, sujetando las manos de Celia. «Vamos a tener que actuar con extrema cautela». Esa noche, después de una larga conversación con Celia sobre los próximos pasos, Eduardo instaló discretamente cámaras de seguridad en la habitación de Sofía y en la consulta improvisada. Cámaras pequeñas, casi imperceptibles, que transmitían las imágenes directamente a su celular y a un servidor seguro en la nube. Mientras trabajaba, sentía una mezcla de determinación y angustia. Durante 10 años había creído estar haciendo lo mejor por su hija, cuando en realidad estaba permitiendo que la mantuvieran prisionera en su propio cuerpo. El peso de esa culpa amenazaba con aplastarlo, pero la posibilidad de liberarla finalmente lo mantenía siguiendo adelante. Tarde en la noche, cuando todos ya se habían retirado, Eduardo entró silenciosamente en la habitación de Sofía. Ella estaba acostada en la cama hospitalaria, aparentemente dormida bajo el efecto de los medicamentos. Se sentó a su lado y por primera vez en muchos años, realmente miró a su hija, no como una paciente, no como una tragedia médica, sino como la persona que era. «Perdóname, Sofía», susurró acariciando el cabello de la niña. «Perdóname por no haberme dado cuenta antes. Prometo que te sacaré de esta prisión. Te traeré de vuelta». A la mañana siguiente, Eduardo dio el siguiente paso de su plan. Contrató discretamente los servicios de una renombrada agencia de investigación particular, especializada en fraudes médicos. Explicó la situación en términos generales, sin revelar nombres ni detalles que pudieran comprometer la seguridad de Sofía. «Necesito evidencias incontestables», explicó al investigador, un excomisario de la Policía Nacional llamado Ronaldo Dantas. «Transferencias bancarias, comunicaciones, todo lo que pueda probar este esquema». «Si lo que usted sospecha es verdad», respondió Ronaldo con seriedad, «estamos ante uno de los casos más graves de mala praxis médica que he visto. Vamos a necesitar ser extremadamente cautelosos». Mientras los investigadores comenzaban su trabajo discreto, Eduardo y Celia dieron inicio a otra parte crucial del plan: reducir gradualmente la medicación de Sofía. Con el conocimiento obtenido en los documentos encontrados, Eduardo identificó los principales sedantes y relajantes musculares administrados a su hija. «No podemos simplemente dejar de dar los medicamentos», le explicó a Celia. «El shock sería demasiado grande para su organismo. Necesitamos diluir gradualmente con suero fisiológico, disminuyendo la concentración día tras día». Celia, que había trabajado como auxiliar de enfermería años antes, comprendía perfectamente el proceso. Con cuidado meticuloso, comenzaron a cambiar parcialmente el contenido de los frascos de medicamentos, sustituyendo pequeñas cantidades por suero. «Comenzaremos con un 10% menos», decidió Eduardo, «y observaremos atentamente cualquier reacción». Durante las semanas siguientes, Eduardo se dividió entre sus varias frentes de batalla: monitorear a Sofía constantemente a través de las cámaras escondidas, revisar las grabaciones en busca de cualquier comportamiento sospechoso del equipo médico, coordinar el trabajo de los investigadores particulares y, sobre todo, continuar fingiendo normalidad ante el doctor Teixeira. Cada visita del médico se convertía en una prueba para su autocontrol: sonreír, asentir, mostrar gratitud, todo mientras su interior hervía de ira y resentimiento. Varias veces estuvo a punto de confrontarlo, de acusarlo abiertamente por los años de sufrimiento impuestos a Sofía. Pero la prudencia prevalecía. Cualquier paso en falso podría echarlo todo a perder. 3 semanas después del inicio de la reducción gradual de la medicación, Eduardo notó el primer cambio significativo en Sofía. Estaba en la oficina, observando a su hija a través de la cámara escondida, cuando vio algo extraordinario. Sofía parpadeó deliberadamente, un movimiento diferente del parpadeo automático ocasional. Sus dedos también se contrajeron levemente, como si probaran su capacidad de movimiento. «Celia, ven a ver esto», llamó él, casi sin aliento. La ama de llaves entró apresuradamente en la oficina, acercándose a la pantalla del ordenador.
Mira sus dedos, señaló Eduardo, y parpadeó de una manera diferente hace un momento. Señor Eduardo, susurró Celia emocionada. Ella está volviendo. Esa noche, Eduardo autorizó secretamente la visita de Tiago a la habitación de Sofía. Las cámaras registraron el encuentro. El niño se acercó a la cama donde Sofía estaba recostada y, como siempre hacía, comenzó a contarle sobre su día en la escuela. Trajo consigo un pequeño pececito de goma de colores. «Mira, Sofía, te traje un regalo», dijo él, colocando el juguete en la mano inmóvil de la niña. «Es para que recuerdes aquel día en la piscina. Un día vas a nadar de verdad, lo sé». Lo que sucedió a continuación hizo que Eduardo dejara caer la taza de café que sostenía. En la pantalla, vio claramente los dedos de Sofía cerrarse débilmente alrededor del juguete. No fue un movimiento involuntario, fue una respuesta deliberada. Tiago también lo percibió. Sus ojos se abrieron de sorpresa y alegría. «Lo sujetaste el pececito, Sofía», exclamó él saltando de emoción. Eduardo observó, con el corazón acelerado, mientras una única lágrima resbalaba por el rostro impasible de su hija. La primera manifestación emocional en 10 largos años. Esa lágrima solitaria era más que una reacción física. Era un mensaje, una prueba de que Sofía estaba allí, atrapada en su propio cuerpo, consciente y luchando por comunicarse. Era también la señal que Eduardo necesitaba para tener la certeza absoluta de que estaba en el camino correcto. Mientras tanto, en otro frente, los investigadores particulares enviaron su primer informe detallado. Habían descubierto una compleja red de transacciones financieras que vinculaban al Dr. Teixeira con Proneural Innovations. Más importante aún, localizaron correos electrónicos y documentos que probaban que el médico había falsificado los resultados de los exámenes neurológicos de Sofía desde su infancia. «Estamos construyendo un caso sólido», explicó Ronaldo, mostrando los documentos a Eduardo. «Pero necesitamos más tiempo para rastrear todas las conexiones e identificar a todos los involucrados. Esta operación es más grande de lo que imaginábamos inicialmente». Eduardo acordó dar más tiempo a los investigadores, pero su corazón de padre se encogía cada día que Sofía permanecía bajo el control de aquellos que la habían aprisionado. El tiempo parecía arrastrarse mientras las pruebas se acumulaban y el plan tomaba forma. El giro decisivo llegó de manera inesperada. Una tarde, mientras supervisaba el cambio de medicamentos, Celia encontró un pendrive escondido en el fondo de un cajón de la consulta improvisada. «Encontré esto mientras limpiaba», dijo ella, entregando el dispositivo a Eduardo. Estaba muy bien escondido debajo de un doble fondo. Con las manos temblorosas, Eduardo insertó el pendrive en el ordenador. Estaba protegido por contraseña, pero después de varios intentos, logró acceder usando la misma combinación del portátil. El contenido era asombroso. Hojas de cálculo detalladas que documentaban el estudio proneural a lo largo de los años, con nombres, dosificaciones, reacciones y compensaciones financieras. El nombre de Sofía encabezaba la lista como sujeto principal, el caso más largo y exitoso del estudio. En una de las carpetas, Eduardo encontró videos fechados del primer año de vida de Sofía, mostrando claramente su desarrollo normal hasta que comenzó a recibir las terapias experimentales. Uno de los videos mostraba al doctor Teixeira discutiendo fríamente con colegas sobre cómo calibrar la sedación para mantener la inmovilidad sin suprimir funciones vitales. «Tenemos todo lo que necesitamos», dijo Eduardo, su voz embargada por emoción y determinación. «Es hora de acabar con esto». Esa noche, mientras observaba a Sofía dormir a través de las cámaras, Eduardo finalizó cada detalle de su plan. La trampa estaba preparada. La verdad sería revelada. Y Sofía, su hija, su princesa, su razón de vivir, finalmente tendría una oportunidad de libertad. Con el corazón pesado pero resuelto, Eduardo envió un mensaje al doctor Teixeira, solicitando una reunión especial en la mansión para discutir nuevos tratamientos prometedores para Sofía. La fecha fue marcada para dentro de 3 días. Sería el día de la verdad, el día de la liberación. Los 3 días que precedieron a la reunión con el doctor Teixeira fueron de preparación intensa y ansiedad creciente.
Eduardo apenas podía dormir, alternando entre momentos de férrea determinación y otros de profunda angustia. La idea de que su hija había estado consciente durante todos esos años, prisionera dentro de su propio cuerpo, lo atormentaba sin descanso. ¿Ya confirmó con todos los involucrados?, preguntó Celia, mientras organizaba discretamente la sala de estar para el encuentro. Eduardo asintió, verificando por 10ª vez la lista en su celular. El investigador Ronaldo estará con toda la documentación. La abogada doctora Patricia Méndez llegará media hora antes. Los periodistas de La Hoja y El Globo entrarán por el acceso trasero para no levantar sospechas. ¿Y la doctora Marina Torres?, preguntó Celia, refiriéndose a la neuróloga independiente que Eduardo había contactado. Ella confirmó su presencia. Necesito una especialista imparcial para evaluar a Sofía inmediatamente después de la confrontación. Todos los preparativos se estaban haciendo con extremo cuidado para no alertar al doctor Teixeira o a su equipo. En las últimas semanas, Eduardo había alejado gradualmente a las enfermeras contratadas por el médico, alegando recortes de costos y simplificación de la rutina de Sofía. ¿Y qué hay de la medicación?, preguntó Celia en voz baja, aunque estaban solos en la sala. Redujimos a solo el 15% de la dosis original, respondió Eduardo. Cualquier reducción más drástica podría causar síntomas de abstinencia severos. La doctora Torres me orientó sobre eso. La dilución gradual de los medicamentos había producido resultados cada vez más evidentes. Las cámaras escondidas capturaban momentos de lucidez creciente en Sofía, movimientos sutiles de los dedos, parpadeo de ojos más frecuente y, lo más impresionante, reacciones emocionales visibles cuando Tiago la visitaba. En la víspera de la gran confrontación, Eduardo pasó horas en la habitación de su hija, observando cada pequeño cambio en su comportamiento, cada señal de conciencia emergente. «Mañana todo va a cambiar, mi amor», susurró él sujetando la mano de Sofía. «Mañana serás libre». Para su sorpresa, sintió una leve presión en respuesta. Los dedos de la niña se habían cerrado ligeramente alrededor de los suyos. Eduardo contuvo las lágrimas, besando la frente de su hija con infinita ternura. Más tarde esa noche, Tiago pidió permiso para visitar a Sofía una última vez antes del gran día, como el niño se refería al inminente enfrentamiento, aunque no comprendía completamente la situación. «¿Puedo contarle una historia?», pidió él, abrazando su libro favorito. Eduardo asintió, observando a distancia mientras el chico se acomodaba al lado de la cama de Sofía y comenzaba a leer, gesticulando animadamente. Las cámaras registraban todo: la atención enfocada de Sofía, el movimiento casi imperceptible de sus labios, como si intentara sonreír. «Te vas a poner bien pronto, Sofía», dijo Tiago al terminar la historia, acercándose para colocar el pececito de goma en su mano. «Y cuando puedas hablar de nuevo, vamos a jugar de verdad afuera». Para asombro de Eduardo, que observaba por la cámara, Sofía logró apretar el juguete con la fuerza suficiente para que Tiago lo notara. «¿De verdad me estás entendiendo?», exclamó el niño, maravillado. «Siempre lo supe». La mañana de la confrontación amaneció con un cielo claro sobre Marbella, una ironía que no pasó desapercibida para Eduardo. ¿Cómo podía ser un día tan bonito cuando él se preparaba para algo tan doloroso e intenso? A las 9, la doctora Patricia Méndez, una abogada especializada en negligencia médica, llegó discretamente. Alta, de cabello gris y expresión severa, transmitía la exacta combinación de autoridad y compasión que Eduardo buscaba. «Revisando todos los documentos nuevamente, señor Almeida, tenemos un caso extremadamente sólido», afirmó ella después de una breve reunión en la oficina. «Las evidencias de mala praxis médica y experimentación no autorizada son irrefutables». Una hora después, llegó Ronaldo Dantas con su equipo de investigadores, trayendo carpetas organizadas con copias de todos los documentos incriminatorios, transcripciones de correos electrónicos y registros bancarios detallados. «Identificamos a todas las 15 familias involucradas en el estudio», informó él. «Muchas perdieron a sus hijos a lo largo de los años, creyendo que eran complicaciones naturales de condiciones congénitas». Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cuántas vidas habían sido destruidas por aquel esquema monstruoso? Los periodistas llegaron a continuación,
instruidos para permanecer discretos hasta el momento adecuado. Eduardo había elegido cuidadosamente a profesionales de reputación incuestionable, conocidos por su integridad y persistencia en casos de interés público. Agradezco la oportunidad de cubrir esta historia, señor Almeida, dijo Clara Rodríguez, reportera investigativa premiada. Casos como este necesitan salir a la luz para que nunca más se repitan. Por último, llegó la doctora Marina Torres, neuróloga pediátrica con vasta experiencia internacional. Tras una breve explicación, Eduardo la condujo a la habitación de Sofía para una evaluación preliminar. «Increíble», murmuró la médica después de unos minutos de observación cuidadosa. «Ella está claramente consciente y receptiva. Los ojos siguen estímulos visuales. Hay reflejos pupilares normales». Volviéndose hacia Eduardo con expresión grave, completó: «Basándome solo en esta evaluación inicial, puedo afirmar que no hay evidencia alguna de parálisis neuromotora congénita». A las 11, todo estaba preparado. Los invitados estratégicamente posicionados en la sala de estar, equipos de grabación discretamente instalados, documentos organizados. Celia se había encargado de traer a Sofía a la sala en el momento exacto, usando la silla de ruedas más por precaución, ya que la niña aún no tenía suficiente fuerza muscular después de años de inmovilidad. Puntualmente a las 11:30 sonó el timbre. Eduardo respiró hondo, ajustando su postura. El momento había llegado. «Buenos días, Eduardo», saludó el doctor Mauricio Teixeira al entrar, con su habitual sonrisa profesional en el rostro. «Espero que tenga buenas noticias sobre esos nuevos tratamientos que mencionó». El médico se detuvo abruptamente al notar a las otras personas en la sala. Su mirada recorrió el ambiente, deteniéndose por un instante en cada rostro desconocido, la confusión evidente en su expresión. «¿Qué es esto? No me informó que tendríamos una reunión con tanta gente», dijo él, su sonrisa vacilando. «Por favor, siéntese, Mauricio», respondió Eduardo, indicando una silla aislada en el centro de la sala. «Tenemos mucho que discutir sobre el tratamiento de Sofía». El médico dudó, claramente incómodo, pero acabó sentándose. Su mirada ahora revelaba una creciente aprensión. «Eduardo, si está buscando otras opiniones médicas, lo entiendo perfectamente. Es su derecho como padre, pero me hubiera gustado haber sido informado previamente». «No estamos aquí para discutir opiniones médicas alternativas», interrumpió Eduardo, su voz firme y controlada. «Estamos aquí para hablar sobre lo que realmente hizo con mi hija durante estos 10 años». Un silencio pesado cayó sobre la sala. El médico palideció visiblemente, su mirada ahora saltando nerviosamente entre los presentes. «No entiendo lo que está insinuando», dijo él, intentando mantener la compostura. «Siempre dediqué lo mejor de mi experiencia médica al caso de Sofía». Eduardo hizo una señal a Ronaldo, quien encendió el proyector. En la pared blanca apareció la primera evidencia: una serie de transferencias bancarias de cuentas offshore ligadas a Proneural Innovations a cuentas personales del doctor Teixeira. «¿Podría explicar estos pagos regulares, doctor?», preguntó la abogada Patricia, asumiendo temporalmente la dirección del interrogatorio. «Pagos que coinciden precisamente con las fechas de sus informes sobre el estado de Sofía». El médico abrió la boca y la cerró de nuevo, sus ojos ahora fijos en las proyecciones. Esto es una invasión de privacidad. Estas son informaciones financieras personales que no tienen ninguna relación con el tratamiento médico de Sofía». «¿De verdad?». Eduardo tomó la palabra nuevamente. La siguiente imagen mostraba correos electrónicos intercambiados entre el doctor Teixeira y ejecutivos de Proneural, discutiendo específicamente el caso Sofía Almeida y los resultados prometedores de la supresión neurológica continua. El rostro del médico ahora estaba completamente pálido. «Esto está siendo sacado de contexto», argumentó débilmente. «Entonces, por favor, proporcione el contexto correcto para esta anotación», continuó Eduardo, mientras otra imagen aparecía en la pantalla. Era una de las notas manuscritas reconstruidas. «Sujeto Sofía muestra signos de conciencia durante la reducción experimental de la dosis. Regresar inmediatamente al protocolo anterior para mantener los parámetros del estudio». El doctor Teixeira se levantó abruptamente. «Esto es absurdo»,
No sé de dónde sacó esos documentos fabricados, pero no voy a participar en esta farsa. Siéntese, doctor, ordenó Ronaldo con autoridad. Tenemos mucho más que discutir. El médico dudó, evaluando sus opciones, antes de regresar lentamente a la silla. Las siguientes imágenes fueron aún más devastadoras. Videos recuperados del pendrive secreto, mostrando a Sofía con 6 meses de edad, claramente sana y reactiva, mientras el propio doctor Teixeira discutía con colegas sobre iniciar el protocolo experimental. Sofía nunca tuvo parálisis neuromotora congénita, ¿verdad, doctor?, preguntó Eduardo, su voz ahora cargada de emoción contenida. Fue usted quien la puso en ese estado. Usted quien la mantuvo drogada e inmovilizada durante 10 años para su estudio clandestino. El silencio en la sala era palpable. Los periodistas tomaban notas furiosamente, mientras las cámaras registraban cada reacción. Esto es un malentendido colosal, intentó el médico, su voz ahora temblorosa. Estos tratamientos eran experimentales, sí, pero con un objetivo terapéutico. Intentábamos desarrollar protocolos para casos graves como el de Sofía. Casos que usted mismo creó, intervino la doctora Marina Torres. Como neuróloga, puedo afirmar categóricamente que ninguno de los medicamentos administrados a Sofía tenía ninguna indicación terapéutica para su supuesta condición. De hecho, la combinación de esos medicamentos es precisamente lo que causaría los síntomas que ella presentaba. A estas alturas, el doctor Teixeira parecía completamente acorralado, su mirada agitándose como la de un animal cercado. Eduardo, siempre fuimos amigos. Usted está siendo manipulado por estas personas. Están distorsionando mi trabajo de una década. Fue en ese momento cuando Eduardo le hizo una señal a Celia. La ama de llaves entró lentamente en la sala, empujando la silla de ruedas donde Sofía estaba sentada. A diferencia de todas las apariciones públicas anteriores, la niña ahora estaba visiblemente alerta. Sus ojos verdes recorrieron la sala, deteniéndose por unos segundos en cada persona, hasta que finalmente encontraron al doctor Teixeira. Un silencio absoluto se apoderó del ambiente. Eduardo se acercó a su hija, arrodillándose a su lado. «Sofía, estás a salvo ahora», dijo él suavemente. «Nadie más te hará daño ni te mantendrá prisionera». El médico observaba la escena con horror creciente. La evidencia de conciencia en la mirada de Sofía era innegable. Esto es imposible», murmuró él. «Ella debería estar sedada», completó Eduardo. «Sí debería, pero redujimos gradualmente su medicación en las últimas semanas. ¿Y sabe lo que descubrimos? Que mi hija está perfectamente consciente. Siempre lo estuvo». Sofía movió lentamente su mano, alcanzando el pececito de goma que Tiago había colocado en el bolsillo lateral de la silla de ruedas. Con esfuerzo visible, logró sujetarlo, levantándolo ligeramente. «Dios mío», susurró uno de los periodistas, mientras las cámaras registraban el momento histórico. «Sofía está recuperando el control motor gradualmente», explicó la doctora Torres. «Es un proceso lento después de años de supresión química, pero los signos son extremadamente prometedores». El doctor Teixeira parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Su mirada estaba fija en Sofía, una mezcla de shock y derrota en su expresión. «Usted mantuvo a esta niña en cautiverio químico durante 10 años», declaró la abogada Patricia, su voz cargada de indignación profesional. «La usó como conejillo de indias en experimentos no autorizados, falsificó diagnósticos y documentos médicos y recibió compensación financiera ilegal por ello, y hizo lo mismo con otras 15 niños, muchos de los cuales no sobrevivieron a su tratamiento. Yo solo estaba siguiendo protocolos de investigación», murmuró el médico a la defensiva. «La ciencia exige sacrificios para el progreso». Eduardo no pudo contenerse más. Avanzó rápidamente, deteniéndose a centímetros del rostro del médico. «¿Sacrificios? Usted robó 10 años de la vida de mi hija, 10 años que nunca podrán ser recuperados». La tensión en la sala alcanzó su punto álgido. Fue en ese momento cuando algo extraordinario sucedió. Un sonido, ronco y débil, pero inconfundible, provino de la dirección de Sofía. Todos se giraron,
La niña estaba mirando directamente al doctor Teixeira. Sus labios temblaban con el esfuerzo de formar palabras. Después de varios intentos, finalmente lo logró. Basta. Una sola palabra, pronunciada con dificultad, pero cargada de una fuerza emocional abrumadora. La primera palabra intencional de Sofía en 10 años. El impacto fue inmediato. El doctor Teixeira se desplomó en su silla, derrotado. Los periodistas intercambiaron miradas incrédulas, mientras los investigadores confirmaban que todo estaba siendo debidamente registrado. «Esto es suficiente para proceder legalmente», declaró la abogada, guardando sus documentos. «Doctor Teixeira, usted está formalmente notificado de no salir del país. Las autoridades ya han sido informadas y estarán aquí en breve para llevarlo a una declaración formal». Como para confirmar sus palabras, sirenas comenzaron a oírse a la distancia, acercándose rápidamente a la mansión. Eduardo apenas escuchó el resto de la conversación. Estaba arrodillado junto a Sofía, sosteniendo sus manos, lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Lo lograste, mi princesa», susurraba él. «Eres tan fuerte, tan valiente». Tiago, que observaba todo desde la puerta con los ojos muy abiertos, se acercó tímidamente. «Sofía habló», exclamó él, con una sonrisa radiante. Eduardo le hizo una señal al niño para que se acercara. Tiago corrió al lado de la silla de ruedas, tomando la otra mano de Sofía. «Sabía que podías», dijo él con la honesta simplicidad de los niños. «Ahora podemos ser amigos de verdad». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, otra reacción emocional que había sido químicamente suprimida durante tantos años. Una única lágrima resbaló por su pálido rostro, mientras sus dedos apretaban levemente las manos que la sostenían. Su padre de un lado, su pequeño Salvador del otro. Mientras las autoridades entraban en la mansión y el doctor Teixeira era formalmente detenido para interrogatorio, Eduardo sabía que una larga jornada apenas comenzaba. La recuperación de Sofía sería lenta y desafiante. Habría batallas legales, médicas y emocionales por delante. Pero mirando el rostro de su hija, viendo conciencia, determinación e incluso esperanza en sus ojos verdes, Eduardo sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: paz. La verdad finalmente había salido a la luz y con ella la oportunidad de un nuevo comienzo. «Vamos a casa, Sofía», dijo él suavemente, aunque ya estaban en casa. Pero ambos entendieron el verdadero significado. Por primera vez en 10 años, la mansión de los Almeida dejaría de ser un hospital prisión para convertirse finalmente en un hogar. Los meses que siguieron a la confrontación con el doctor Teixeira transformaron completamente la mansión de los Almeida. El espacio antes clínico y hospitalario ahora pulsaba con vida. Eduardo retiró los equipos médicos innecesarios, reemplazándolos por muebles coloridos y adecuados para una niña de 10 años. Las paredes, antes blancas, adquirieron tonos de azul, color que Sofía indicaba como favorito a través de pequeños movimientos de mano cuando Eduardo le presentaba muestras. Las ventanas, antes cubiertas para evitar estímulos excesivos, ahora dejaban que la luz natural inundara los ambientes. La recuperación física avanzaba lentamente, siguiendo el ritmo planificado por el equipo multidisciplinar reunido por Eduardo. Liderado por la doctora Marina Torres, el equipo incluía fisioterapeutas, logopedas y psicólogos especializados en casos complejos. «La desintoxicación completa llevará tiempo», explicaba la doctora Torres durante una reunión. Los medicamentos afectaron profundamente su desarrollo neuromuscular. Pero el cerebro humano tiene una plasticidad increíble, especialmente en niños. Las primeras semanas fueron desafiantes. Con la suspensión de los medicamentos, Sofía experimentó síntomas de abstinencia, temblores ocasionales, alteraciones en el sueño, momentos de agitación. Eduardo pasaba noches enteras a su lado, sosteniendo su mano en los episodios más intensos. «Estoy aquí, princesa», susurraba él. «Pasará, cada día será mejor». Celia se convirtió en una presencia fundamental en el proceso. Su experiencia como auxiliar de enfermería le permitió asumir naturalmente muchos de los cuidados diarios de Sofía. Logró sostener la cuchara sola
Durante 5 segundos hoy, comentó Celia una tarde. La fisioterapeuta dijo que el progreso está siendo más rápido de lo esperado. Pero la verdadera estrella de la recuperación era Tiago. El niño transformó lo que serían monótonas sesiones de fisioterapia en juegos y descubrimientos. Creó juegos con el pececito de goma, ahora objeto casi sagrado para Sofía, animándola a alcanzarlo con movimientos cada vez más amplios. «Mamá dice que puedo llamar a Sofía hermana», comentó Tiago un día. «¿De verdad puedo?» Eduardo sintió un nudo en la garganta. «Claro que puedes. De hecho, tú le salvaste la vida». Paralelamente a la recuperación de Sofía, se desarrollaba el proceso legal contra el doctor Teixeira y Proneural. El caso había adquirido proporciones nacionales. Las 15 familias identificadas por la investigación fueron contactadas, muchas descubriendo con horror la verdad sobre la condición de sus hijos. 7 de esos niños no resistieron los tratamientos, relató Ronaldo Dantas, el investigador. Las familias están devastadas, pero determinadas a buscar justicia. La abogada Patricia Méndez coordinaba el equipo jurídico, preparando un proceso colectivo histórico. Documentos internos de la empresa revelaban un esquema para probar drogas experimentales en niños vulnerables. Buscaban específicamente familias adineradas, explicó Patricia, y siempre niños con alguna condición inicial leve que pudiera justificar intervenciones más invasivas. 3 meses después de la confrontación, Sofía alcanzó un hito significativo. Pronunció su primera frase completa. Estaba en el jardín con Tiago cuando articuló claramente: «Lanza más cerca, Tiago». El niño se congeló antes de explotar en celebración. Eduardo, que trabajaba en la oficina, llegó corriendo. «¡Hablaste!», exclamó él. «Una frase entera». Sofía asintió y añadió: «Estoy volviendo, papá». Las palabras comenzaron a fluir con creciente facilidad, aunque aún pronunciadas lentamente. 6 meses después, Sofía ya movía los brazos con razonable control. Durante una sesión de terapia ocupacional, sorprendió a todos al pedir: «Quiero pintar». La terapeuta proporcionó materiales adaptados: pinceles de mango grueso, pinturas no tóxicas y grandes hojas en soportes inclinados. En las semanas siguientes, la pintura se convirtió en su terapia favorita, evolucionando de manchas abstractas a formas reconocibles. Sofía demostraba una predilección especial por los tonos de azul. Cuando se le preguntó, respondió: «El azul es libertad». 8 meses después de la confrontación, Sofía logró ponerse de pie por primera vez, usando equipos de apoyo. «Estoy alta», bromeó ella, maravillada con la nueva perspectiva. En la misma semana el juicio fue finalmente programado. «Quiero hablar en el tribunal», declaró Sofía sorprendentemente. A pesar de las preocupaciones iniciales, Eduardo comprendió la importancia terapéutica del acto. Tras consultas con el equipo médico, se decidió que Sofía podría hacer una breve declaración. El Palacio de Justicia de Marbella estaba abarrotado el día del juicio. Periodistas y ciudadanos se aglomeraban mientras un riguroso esquema de seguridad controlaba el acceso. Sofía llevaba un vestido azul claro, color que para ella simbolizaba libertad. La entrada de la familia Almeida causó silencio inmediato. Sofía mantenía el mentón erguido, los ojos recorriendo la sala con serenidad. Cuando los acusados fueron traídos, la mirada de Sofía se encontró brevemente con la del doctor Teixeira. Ella no desvió la vista, sosteniéndola con una firmeza sorprendente para sus 11 años. Tras las formalidades iniciales, llegó el momento de que Sofía hablara. Un silencio absoluto se apoderó del tribunal. «Señoría, durante 10 años estuve enterrada viva», comenzó ella. «Mi cuerpo no respondía, pero mi mente estaba allí. Escuchaba, entendía, sentía todo». Hizo una pausa, recuperando el aliento. El tribunal permanecía en silencio absoluto. El doctor Teixeira y su equipo me daban inyecciones todos los días. Decían que era para ayudar, pero era para mantenerme prisionera. Intentaba gritar, intentaba moverme, pero estaba atrapada dentro de mí misma. Sofía se giró ligeramente, sus ojos encontrando los del médico, que miraba al suelo.
Lo recuerdo todo. Recuerdo las conversaciones, cuando creían que no entendía. Recuerdo las pruebas, cuando mostraba cualquier señal de mejora. Una lágrima resbaló por el rostro del doctor Teixeira, pero Sofía continuó. La peor parte no fue la prisión física, fue ser tratada como un objeto, como un experimento, nunca como una persona, excepto por Tiago. Él me vio cuando nadie más lo hacía, y cuando me empujó a la piscina, me dio la oportunidad de despertar. Respirando profundamente, concluyó: estoy aquí hoy, no solo por justicia para mí, estoy aquí por los otros niños. Lo que estos médicos hicieron no fue un error médico, fue una elección. Eligieron usar niños como laboratorio. Pido justicia para que ningún otro niño sea enterrado vivo como yo lo fui. El doctor Teixeira, al declarar, sorprendió a todos al admitirlo todo. Lo que Sofía dijo es verdad. Comencé con intenciones que creía científicas, pero perdí mi humanidad. No hay justificación para lo que hice. Tras las deliberaciones se anunció la sentencia: 25 años de prisión para el doctor Teixeira, sin beneficios iniciales. Los otros médicos recibieron penas entre 15 y 20 años. Proneural fue condenada a pagar indemnizaciones millonarias a las familias. 3 meses después del juicio, Eduardo observaba desde la terraza, mientras Sofía caminaba por el jardín con un bastón ligero, decorado por ella misma con pinturas en tonos de azul. Tiago la acompañaba, ajustando su ritmo al de ella. «Cada vez está más fuerte», comentó Celia acercándose con 2 tazas de café. La fisioterapeuta dijo que en unos meses quizás ya no necesite el bastón para distancias cortas. Eduardo aceptó el café con gratitud. Su relación con Celia había evolucionado a algo más profundo que una relación profesional. «A veces me pregunto si merezco esta segunda oportunidad», confesó él. «Pasé 10 años sin realmente ver a mi hija». Celia le tocó el brazo. «Hiciste lo que creías que era mejor, y cuando te diste cuenta de la verdad, moviste cielo y tierra para salvarla». La recuperación de Sofía seguía impresionando a los especialistas. Su habla se volvía progresivamente más fluida, aunque aún mantenía un ritmo característico. Una pequeña exposición de sus pinturas atrajo una atención significativa, con críticos destacando la extraordinaria profundidad emocional de las obras. La Fundación Sofía Almeida se estableció rápidamente como una importante defensora de los derechos de los pacientes pediátricos, garantizando que los niños con condiciones neurológicas complejas recibieran múltiples evaluaciones independientes. En una tarde de otoño, Sofía sorprendió a todos durante la cena. «Quiero volver a la escuela el próximo semestre», declaró. «¿Escuela? ¿Estás segura?», preguntó Eduardo sorprendido. Sofía asintió con determinación. «Estoy lista para el mundo real. Quiero amigos de mi edad». «Permanecer protegida para siempre no es la vida real», explicó ella. «Aprendí esto de la manera más difícil. Tras visitas y reuniones, la decisión fue tomada. Sofía comenzaría como estudiante regular de la Escuela Internacional de Marbella, con adaptaciones específicas pero integrada en las clases regulares. En la víspera del primer día de clases, la familia se reunió para una cena especial. Un brindis, propuso Eduardo, por los nuevos comienzos. Más tarde encontró a Sofía en el balcón, contemplando el mar nocturno. «¿Nerviosa por mañana?», preguntó él. «Un poco, pero es un buen nerviosismo, de expectativa». «¿Y ahora, cuáles son tus sueños?», preguntó Eduardo. «Quiero estudiar neurología», respondió Sofía. «Quiero entender cómo funciona la mente, cómo puede quedarse atrapada y cómo puede liberarse, y quiero seguir pintando. El arte me salvó cuando no podía hablar». Tiago y Celia se unieron a ellos, completando el pequeño círculo familiar. De una tragedia había nacido una nueva familia, unida por lazos forjados a través de la adversidad y el amor incondicional. «Estamos bien, papá», dijo Sofía con una sonrisa plena. «Todos nosotros finalmente estamos viviendo». A la mañana siguiente, vestida con su uniforme escolar y sosteniendo su bastón pintado a mano, Sofía Almeida daría su primer paso hacia un mundo de posibilidades. No como víctima, sino como una chica de casi 12 años, lista para escribir los próximos capítulos de su extraordinaria historia. Una historia que,
Como ella misma diría años más tarde en su discurso de graduación en la Facultad de Medicina, apenas comenzaba.